Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este lunes 18 de julio de 2016. Hoy, nuevamente con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, que había estado medio desaparecido. Bienvenido de vuelta. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, Paulina, muy bien. Estábamos esperando para hacer el reporte de las empresas estadounidenses. Me preguntaba, me decía, bueno, ¿y quién reportó la semana pasada? No, nadie, si el de los reportes eres tú. El reporte de empresas americanas. Exactamente. Así es, partió la temporada de resultados en Estados Unidos mejor de lo esperado. Eso explica en buena medida los buenos resultados que tuvimos en el comportamiento de los mercados accionarios la semana pasada y también este inicio de semana, así que ahí vamos a estar contando los detalles. Resultados, me imagino que tienes el desglose de cada uno. Hoy día reportó Bank of America, así que vamos a estar hablando de eso y de Alcoa también, que es la primera empresa que reporta en Estados Unidos. Pero nos vamos a las bolsas, vamos a ver cómo han estado el mundo y la verdad que un poco mixto. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,68, también lo hizo el Hang Seng de Hong Kong, un 0,66, Shanghái abajo, un 0,44. ¿Cómo estuvo Europa en el día de hoy? Mixto. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,39, CAC 40 de París menos 0,34, DAX alemán menos 0,04 y el IBEX 35 de España también bajando un 0,08. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones a esta hora crece un 0,08, el Standard & Poor's también aumenta un 0,16 y Nasdaq también aumenta un 0,59%. En cuanto a la bolsa local, el IPSA está creciendo hasta ahora un 0,13% y el IXPA también avanza un 0,12%. Ya hace días que está sobre los 4.000 puntos la bolsa local. 4.100 e incluso algunos ya con estas buenas noticias. A ver, mucho ha influido la evolución del precio de la acción de LAN en cómo se ha movido el IPSA. La semana pasada finalmente acumuló un alza sobre el 20% y eso le ha pegado positivamente al IPSA, pero hay algunos que se han aventurado y están hablando de que podría acercarse a los 4.500. Yo creo que cautos, ¿o no? Hay que tener una nota de cautela, pero sin lugar a dudas que estamos favorecidos por un viento de cola que viene de todo lo que ha ocurrido y las consecuencias del Brexit. Si querés, yo de esto preparé también ahí un buen resto de información sobre quiénes ganan y quiénes pierden. Y en ese quiénes ganan, yo te diría que los mercados emergentes de alguna manera estamos ganando con la apreciación de nuestras monedas y con estos movimientos propios de las bolsas y de los básicamente de los commodities, que la semana pasada también tuvieron una recuperación importante. Y pucha que ha sido movido la situación en Europa, porque tuvimos a finales del viernes un intento, intento de golpe de Estado en Turquía, todos estos eventos en Niza, también post-Brexit. La verdad que ha estado muy convulsionado la zona europea, porque sabemos que Turquía tiene una zona que es europea y otra zona que es asiática, una economía que tildan que es muy parecida a la chilena en cuanto a su estructura, tamaño y estructura productiva. Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué pasó hoy día con el cobre? La verdad que tuvo, si vemos los futuros de cobre, hay un avance, porque comenzó el día bajando, pero terminó, tú tienes los valores actuales de Bloomberg al avance. 2.23 con 65 centavos, 0,3%, o sea, 0,13% positivo el futuro a septiembre de este año. Por lo tanto, a ver, pero comenzó bajando en el día de hoy. Así es, y en general los commodities hoy día han tenido una toma de utilidades. El oro en 1.329, la plata en 20.08, y el WTI, que no lo tengo en este minuto, está en 45, y algo. No lo tengo en bueno, mientras que tú lo buscas, yo les cuento qué ha pasado. 45.26, cayendo un 1,5%. O sea, efectivamente tienen, pero yo diría que más bien una toma de utilidades, porque la semana pasada tuvieron un alza, no voy a decir importante, pero tuvieron una buena recuperación de la mano de la apreciación de todas las monedas en relación al dólar. Y el que no para de bajar es el precio del dólar. La verdad que en el día de hoy cerró en 648,8, ya 500 hubiera sido demasiado. Pero ha bajado, la verdad que
¿Como 80 pesos? A ver, desde el pic llegó a 731, 732, es prácticamente lo que dices tú, 80 pesos. Sin embargo, de los pics de los últimos 90 días ha bajado 50, 60 pesos. O sea, estuvo en algún momento sobre los 700 y un poquito más. Por lo tanto, es un ajuste importante, es un ajuste relevante que tiene obviamente efectos en muchas variables macro, entre ellas una presión o más que presión, se suelta una válvula de presión sobre la inflación. Va a empezar a ceder terreno esta apreciación de los commodities, como por ejemplo la del WTI, ha ocurrido con una magnitud mucho menor a la reevaluación de la moneda chilena. Por lo tanto, ahí debería haber un efecto de compensación. Hay un efecto de compensación que muchos lo hemos podido evidenciar en el precio de las bencinas y de los combustibles en las últimas semanas, en los últimos meses. Así que eso es algo que podría tender a quedarse. Sin embargo, siempre hay que llamar también a la precaución y ojo que estos movimientos bruscos también ameritan. El dólar, lo hemos comentado muchas veces, es una moneda volátil y podría ameritar una recuperación. Sin embargo, por un periodo va a tener un rango, va a ir encontrando rangos más bien con un cierto sesgo a la baja, pero ese es un periodo acotado que en cualquier momento puede reaccionar y volver a subir en función todo básicamente del tono de la música que ponga la Reserva Federal, que esta semana se reúne. Y también se reúne el Banco Central Europeo. La verdad que es una semana bien activa con respecto a los bancos centrales. Hay que estar muy atentos a lo que diga Mario Draghi este jueves. Creo que es la reunión del Banco Central Europeo. Y también la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal ya está bien fome. Porque ya tenemos descontado que no hay alza de la tasa de política monetaria por lo menos en un par de meses. Sí, hasta septiembre. Pero la verdad, o sea, si es que no está todo dicho, están todas las señales dadas y esa es la razón por la cual los mercados bursátiles están volviendo a terrenos muy positivos, en el caso específicamente del Standard & Poor's y del Dow Jones con resultados relativamente positivos. Ha sido el insumo suficiente para mejorar, o sea, está dando por descontado que en esta reunión no va a haber un alza de tasa de interés. A propósito del resultado de el referéndum en Inglaterra, pero seamos objetivos, o sea, las condiciones en Estados Unidos están relativamente dadas como para que, no sé si prontamente, yo creo que esto probablemente va a ocurrir más bien a fines de año. Yo soy de los que cree que al menos en diciembre, si es que no el próximo año, porque en septiembre vaya a estar cruzado por las elecciones. Y además, exactamente, hay un hecho importante en Estados Unidos, está el tema eleccionario, y se dice que tradicionalmente la Reserva Federal no hace movimientos de tasas cuando hay un periodo eleccionario. Se abstiene, y obviamente que también otra carta que hay que jugar es la carrera presidencial en Estados Unidos, que ha sido bastante distinta a la que... porque en el fondo tenemos un Donald Trump que es un político totalmente no tradicional, sí se podría definir como político. Entonces obviamente que es una carrera totalmente distinta que ha generado incertidumbre en los mercados y ha generado incertidumbre a nivel global, porque obviamente que sería un vuelco lo que él, aunque no, sabes que a mí me llama mucho la atención, siendo Trump un hombre de negocios, siempre los hombres de negocios tienen una estructura mental en que plazo fijado, meta fijada, a lo mejor la tiene meta, pero no se la cuenta él es un hombre de negocio bien particular, porque también ha aprendido y ha sabido usar para sí y para sus negocios la variable comunicacional. Y objetivamente es una persona bastante no tradicional y por lo tanto llama poderosamente la atención. Es un tipo que, finalmente se ha transformado casi en una estrella televisiva. O sea, no es un político convencional, ni es tampoco un empresario convencional. Por lo tanto, si bien yo por lo menos no lo conozco en su forma y modelo de hacer negocios, así que no te sabría decir si responde a esos patrones mentales a los que tú aducías, que efectivamente hablan de personas que son organizadas, que son metódicas. Aquí más bien yo lo que veo, y esto es una percepción que puede estar aparejada de muchos prejuicios, es una persona que hace apuestas muy arriesgadas, que desafía comunicacionalmente de una manera que también traspasa los límites ni siquiera de lo políticamente correcto, sino que busca precisamente llamar la atención, agitar,
revolver, y porque sabe que eso le trae dividendos. Le trae dividendos a él, pero si uno lo analiza, por ejemplo, para los empresarios, ¿qué hace un empresario para su empresa? Necesita la tranquilidad de los mercados. ¿Qué es lo que hace? Anticipa. Lo que, por ejemplo, está haciendo, planifica, organiza, comunica, entrega certeza, a su gente. Dime qué plan de gobierno tiene Donald Trump. ¿Cuál es su plan de gobierno? Yo de verdad que no he podido, porque un día dice una cosa, otro día hizo otra cosa. Hay varias cosas que ha dicho que son tremendamente controvertidas, como por ejemplo la construcción del muro con México. Ahí está el sistema, concepto de el llamado, o sea, es que ni siquiera, o sea, ya directamente casi raya en la violación de los derechos humanos, o sea, una cuestión que empieza a no tener un poco lógica, pero las cosas que se han pasado son la construcción de ese muro, ha llamado a simplemente no permitir el acceso de la población de religión musulmana al país, o colocar muchísimas restricciones. Nosotros, en el caso de los chilenos que hoy día tenemos la posibilidad del visa waiver para entrar a Estados Unidos, yo creo que si llega a salir Donald Trump, tendríamos que irnos olvidando de ese tipo de franquicias o beneficios que hoy día tenemos. ¿Sabes qué? Ha llamado también el tema de los tratados de libre comercio. Exacto. Que ha ido firmando Estados Unidos. Mira, yo creo que, no sé si tiene un plan de gobierno, pero lo que sí tiene son lineamientos que claramente representan un riesgo para el resto de las economías a nivel mundial y para cierta estabilidad geopolítica que el mundo se merece a partir de un país que tiene el poderío que tiene Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, que representa prácticamente un cuarto del total del Producto Interno del planeta. Por lo tanto, efectivamente uno esperaría que quien asuma y lidere una economía de esas características sea una persona prudente, ponderada, que sitúe las cosas en su lugar, que vaya a la evidencia y que fomente la paz mundial, y no en momentos en los que estamos precisamente algo convulsionados. Cuando fue justo el Brexit y él estaba en Escocia inaugurando un campo de golf. Con toda la convulsión que había generado este Brexit, él felicita a la opción de la salida del Reino Unido de la zona euro. Eso te digo, o sea, es alguien que no trepilla en el beneficio individual por sobre el beneficio colectivo, y si en eso tiene que hacer uso de estas herramientas comunicacionales que conoce, lo hace. Yo lo veo como un tipo riesgoso precisamente porque no entrega las certezas que los mercados requieren, porque ya tienen la volatilidad propia de su funcionamiento, y por lo tanto uno lo que quisiera es precisamente contar con un presidente que estuviera dotado de otras características para estar a la altura de Estados Unidos, de lo que es la economía de Estados Unidos. O sea, un presidente como Donald Trump, y esta frase la verdad que puede ser tremendamente polémica, pero ni siquiera para algún país caribeño, bananero como le suelen llamar, yo creo que califica. O sea, sería muy lamentable que Estados Unidos tuviera un presidente que tuviera las características. Lamentable no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. La verdad que, digámoslo, nos guste o no nos guste, la posición que tiene Estados Unidos a nivel global es la primera economía del mundo, y obviamente que tiene un peso no solo económico, sino que geopolítico, político, estratégico, nuclear, todo lo que... Y todo estamos cruzados, además, por una situación de coyuntura, a propósito de lo mismo, bien compleja, que es lo que pasa en Inglaterra. Fíjate que ya son las 2:15, no sé si hacemos una pausa porque es interesante hablar sobre algunas declaraciones que han hablado a propósito del Brexit, un tema que vamos a conversar, porque por ejemplo ejecutivos del Reino Unido creen que Brexit sería peor que la quiebra de Lehman Brothers. Uy, esas son palabras mayores. Eso de estar asustado, pero comentemos, pero después dimensionemos exactamente qué es lo que puede llegar a ser. Hacemos una pausa. Y yo les voy a contar de lo que significa liderazgo. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes, y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl.
2:17. Seguimos aquí en Mirada Financiera analizando la coyuntura ahora internacional junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Lo decía antes de irnos a la pausa, Javier, unas declaraciones de ejecutivos de la zona euro y hablan de los jefes de finanzas de las empresas más grandes de Gran Bretaña. Se sienten muy sombríos con el Brexit. Una nueva encuesta realizada por, Deloitte reveló que alrededor del 80% de los responsables financieros esperan que las contrataciones y el gasto reduzcan la velocidad tras el voto del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. También más de 2/3 de los encuestados piensan que salir de la Unión Europea dará un lugar a un deterioro del entorno empresarial del Reino Unido. Obviamente que esto estamos hablando de largo plazo. Y con respecto a ese tema también, fíjate que la economía alemana, según el Bundesbank, repuntará en los próximos meses después de un segundo trimestre bastante flojo. Cualquier impacto, obviamente, por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea será limitado en un futuro cercano. Eso es lo que piensa el Bundesbank. Obviamente que visiones totalmente contrapuestas, porque se ha dicho que la verdad que el que se favorece con esta salida del Reino Unido es Alemania. Se pone yo te diría, dentro de la zona euro. Podría en un mediano plazo, en el corto plazo va a tener un impacto. Y eso, un poco, yo traía algunas cifras para poder hacerse una idea de qué estamos hablando cuando conversamos de la salida de Inglaterra de esta unión. La Unión Europea representa como bloque la primera economía del mundo, más que Estados Unidos. Tendría un PIB conjunto de todos sus países miembros del orden de 20.000 billones de dólares. O sea, estamos hablando de 20 millones de millones. Estados Unidos, 16.000 billones. Estos no son los billions a los que estamos acostumbrados de miles de millones, sino que son millones de millones. O sea, representa un porcentaje mayor de lo que es el peso de Estados Unidos. Inglaterra, por su parte, tiene un PIB de 2,9 billones, o sea, 2,9 millones de millones, con un PIB per cápita del orden de los $45.000, puede que un poquito más. Inglaterra es entonces el 15% del total de esta comunidad económica de la Unión Europea, que representa un 16% del comercio del mundo y que tiene fuertemente comercio entre sus propios países. Entonces, acá cuando hablamos de los efectos que tendría sobre la economía inglesa, su salida de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea más específicamente, no podemos desentendernos que eso va a tener efecto. Dificulto, y por eso te decía eso, si es que es estar asustado de que tenga los efectos equivalentes a lo que fueron en Lehman Brothers. O sea, eso hoy día, más allá de que los jefes de finanzas puedan decir desde el punto de vista de la equivalencia el impacto que va a tener sobre la economía inglesa por los próximos 2, 3, 4 y 5 años, evidentemente que no va a tener el efecto sistémico que tuvo la caída de Lehman Brothers con los otros bancos. Y fíjate que eso pero también hay que estar atento porque eso también se refleja, por ejemplo, los primeros días las bolsas reaccionaron de una manera muy fuerte a la baja, pero hoy la verdad que se ha diluido. Sí. Hay otros temas, también el tema de la libra, que tuvo un impacto, pero también se ha ido como aflojando. Pero va a tener un deterioro, probablemente la libra debiera seguir cediendo terreno. Los bancos lo van a pasar mal en Inglaterra, no necesariamente van a quebrar, esperemos, no lo sabemos aún. Probablemente lo que va a tender a ocurrir es una concentración industrial. Los bancos más chicos van a ser absorbidos por los bancos más grandes, que van a encontrar acceso a financiamiento más caro del que tendrían si es que no hubiese ocurrido lo que ocurrió, pero probablemente no vamos a enfrentar una situación de caos equivalente a la que vimos el 2008. Me cuesta pensarlo, los mercados hoy día tampoco así lo creen, que es un poco lo que tú estabas señalando. Pero esto siempre genera transferencias de riqueza importante entre países y entre empresas. Los grandes perdedores obviamente son los bancos británicos, los bancos que están muy instalados o con posiciones muy expuestas en Inglaterra, los fondos de inversión inmobiliaria que hoy día directamente bloquearon su salida. Son 6, 9 fondos que hoy día no están permitiendo los rescates, o sea, tienen un pseudo corralillo o corralito más que corralillo de recursos que estaban puestos en esos fondos. Y fíjate que tú hablaste de los bancos. Y hay bancos, otros que ganan.
en esta salida. Antes de hablar de los que ganan, por ejemplo, tú hablaste de los bancos, y no son solo los bancos ingleses. Hemos visto hace algunas semanas, cuando tú no estabas, esos días que tú no estabas, hablamos de los bancos italianos. Hablamos de la importante caída que habían tenido importantes bancos como, por ejemplo, Santander o BBVA, que tenían exposición dentro de lo que es el Reino Unido. El Reino Unido es la sexta economía del mundo. Detrás, obviamente, de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania. Y ahí está con Italia, se pelean por una centena de millones de dólares la sexta o séptima posición, por lo tanto, y Francia, perdón. Entonces, es una economía muy grande que obviamente va a tener efecto. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? Bueno, ganan a propósito de las medidas. ¿Qué está ocurriendo hoy? El Banco Central Europeo se va a ver en la obligación de mantener, y ya se está hablando de por lo menos hasta el 2018, las tasas prácticamente en cero. Eso genera beneficios en los mercados que se están recuperando. Por ejemplo, el mercado español inmobiliario es un mercado que se va a ver favorecido. Eso también de alguna manera va a contribuir a la banca española, que pudiera estar como efecto de compensación expuesta en Inglaterra. Ha dilatado el aumento de alza de tasas en Estados Unidos por defecto, y eso también ha traído como consecuencia y va a traer como consecuencia un mayor dinamismo en el sector inmobiliario en Estados Unidos, porque están confluyendo en Estados Unidos los siguientes fenómenos. Tienes un mercado laboral mucho más activo, con una tasa de desempleo del 4,9%, una tasa de interés todavía relativamente baja y con un horizonte de alza más distante en el tiempo, y por lo tanto eso configura un escenario donde el mercado inmobiliario podría empezar a ver alzas, en ningún caso de burbuja, pero sí destino. ¿Quiénes más ganamos? Precio de los commodities, monedas y países emergentes que ven en esto un cierto respiro a la situación que se nos estaba dando como consecuencia de una eventual alza de tasa. Acuérdate que a principios de año se hablaba de 2 o eventualmente 3 alzas de tasa de la Reserva Federal durante el 2016. Es decir, yo siempre te dije, eso no lo veo tan así, pero hoy día, este año, con suerte tendríamos una, y al igual que la del año pasado, en diciembre. ¿Y qué significa para la gente común y corriente? O sea, tasas de interés más bajas, y eso significa acceso a créditos más baratos, y también el país Chile poder endeudarse, ¿no es cierto?, a tasas bastante más. Acá estamos más complicados porque finalmente los bancos, previendo que hay esta situación, de todas maneras va con cierta tendencia, independiente de este respiro que tenemos en las monedas, etcétera. Las tasas de desempleo, la inestabilidad en el campo laboral han subido las restricciones para la entrega, y por lo tanto para la gente en realidad no se ha materializado en la práctica en un acceso al crédito más fácil o más económico. No, se ha visto una restricción, pero no será por la coyuntura nuestra, porque se ha visto, por ejemplo, en el último informe del Banco Central hay mayores restricciones al crédito, y se ve en todo orden de cosas, no solo de créditos de consumo, sino que también créditos de las empresas. Y antes de entrar, porque nos quedan 5 minutos, a Estados Unidos, yo necesito que comentemos algo que aparece hoy en los distintos portales a raíz de unas declaraciones que hace el ministro Valdés. Fíjate, pide a los empresarios más trabajo y menos lloriqueo para impulsar el crecimiento y la productividad. Voy a leer la noticia completa. Con un llamado a más trabajo y menos lloriqueo, el ministro Valdés repasó las medidas que buscan impulsar la productividad y el débil crecimiento de nuestra economía. Hay innumerables oportunidades, dice, para hacer buenos negocios en Chile. Queremos invitar a hacer esos negocios que usen al Estado en cuanto le podamos proveer ayuda. Y eso es un buen ejemplo de eso, cómo el Estado y el sector privado pueden trabajar juntos y hacer crecer más el país. El ministro asistió a una actividad realizada por la empresa Tech Foods, acompañado de su par de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán. Sí. Me llamó la atención esas declaraciones del ministro Valdés, porque en general él no hace ese tipo de comentarios. Yo te voy a decir desafortunadas las palabras que usó. Habría que entender el contexto que de alguna manera exactamente. Sí. Pero la verdad que parece que se anduvo contagiando un poco con la reunión de su partido el fin de semana, y llegó con más ímpetu a
hacer estos llamados de atención. Como te digo, yo creo que hay que entender el contexto. Yo tenía ganas de decirle lo mismo a él, pero la verdad que es muy fácil que lo saquen de contexto y no necesariamente quería generar este efecto. Así que porque son dos cosas distintas, o sea, son las medidas, y yo conversaba con el ministro Céspedes, estas medidas que está tratando de impulsar el gobierno, pro inversión, pro crecimiento, pero obviamente que sí, están esas medidas, pero no hay un ambiente para generar mayor inversión, de mayor certidumbre, de mayor confianza. Obviamente que las personas que hacen las inversiones no van a querer invertir en nuestro país. Así es. Y ya hemos visto como hay delegaciones, y yo he podido conversar con delegaciones, por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción, llevando a personas no solo a Perú, sino que también a Miami, a Estados Unidos, porque hay interés de empresarios chilenos en ya no vislumbrar nuestro solo país, lo que está pasando acá, sino que irse a otras latitudes, y eso no es beneficioso para nuestra economía. No, pues no han generado condiciones apropiadas y ¿Vamos palabras desafortunadas. Vámonos a Estados Unidos. A ver, el reporte es el siguiente, Paulina. Mira, al día viernes, porque hoy día hubo reporte, habían reportado 32 de las 500 empresas del Standard & Poor's, esto es un 7,6% de la capitalización bursátil de las 500 compañías más grandes, con un incremento en los ingresos de 0,5% y una disminución en las utilidades de 2,5%. Te decía yo que el ánimo estaba bastante más positivo porque dentro de las empresas que reportaron estuvo JP Morgan y Alcoa, sobre todo Alcoa con una sorpresa importante, o sea, tuvo un resultado 60% por sobre lo esperado. JP Morgan reportó también por sobre lo esperado, no en esa magnitud, pero muy por sobre. Reportó Wells Fargo, Delta Airlines, y la verdad que los resultados del sector financiero bastante bien en aquello que tiene que ver con la entrega de crédito. Si bien se acusa cierto grado de desaceleración, la verdad que sigue siendo un crecimiento importante que da cuenta de que los fundamentos en la economía norteamericana están bastante buenos, sobre todo asociados a lo que tiene que ver con el empleo, etcétera. ¿Sí hay mejoramiento con respecto al informe que analizamos nosotros el primer semestre? En relación al primer trimestre claramente hay una mejora, y se espera de esto que para el segundo y tercer trimestre ya estemos en números azules, porque aquí estamos constatando una caída de 2,5% en este grupo de empresas. Este es el segundo trimestre. Este es el segundo trimestre, y de hecho la expectativa de resultados para el segundo trimestre completo es de una caída todavía aún mayor. ¿Quiénes reportaron hoy? Reportó Bank of America, que también reportó levemente por sobre lo esperado. Se esperaba un reporte de 0,34 centavos, o sea, $0,34 por acción, y reportó 0,36. Reportó también Hasbro, que es la fabricante de juguetes, levemente también por sobre lo esperado. Y al cierre hoy día nos van a reportar IBM, Netflix y Yahoo. Así que empezamos con algunas empresas tecnológicas. Esta semana va a ser súper interesante, Paulina. Yo creo que la próxima podemos hacer una revisión, primero porque ya van a haber reportado una parte importante de las empresas del sector bancario, y también vamos a tener algunas aproximaciones sobre empresas del consumo que nos van a dar cuenta de cómo está funcionando la economía norteamericana en sus fundamentos. ¿Quiénes reportan mañana? Del sector financiero, Goldman Sachs. El miércoles reporta Morgan Stanley. Mañana reporta también a nivel de consumo Johnson & Johnson, Philip Morris, Laboratorios Novartis, Microsoft. El miércoles, Laboratorios Abbott, Intel, American Express, Halliburton, la fabricante de juguetes Mattel. El jueves es el día del consumo. Jueves hay que estar muy atentos a los resultados empresariales, porque hay una empresa que no sé si la ubica, se llama Chipotle, que es una cadena de comida rápida que está más bien en el sur de Estados Unidos, que siempre está siendo monitoreada porque da cuenta de cómo va el consumo en ese sector. Domino's Pizza, Southwest, Manpower, Starbucks, Unilever, Marriott y Visa. Por eso te digo, el día jueves, si uno junta ese grupo de empresas y ves cómo se comporta, de alguna manera te vas a dar cuenta de qué es lo que debiéramos esperar para los próximos trimestres. Y el día viernes es un poco más industrial, si tú quieres. Reporta Whirlpool, General Electric y American Airlines. Así que vamos a tener una semana... también empresas bien interesantes del consumo, las tres que tú dijiste del día viernes. Así es. Por eso yo te digo, mira, va a ser una semana súper interesante para analizar al lunes subsiguiente, porque el otro lunes tampoco voy a estar, pero vamos a poder mirarlo con la perspectiva que otorga esto y cómo se mueven. En general, los resultados, el ánimo en Wall Street está positivo a la luz de estos resultados por ahora. Vamos a estar atentos, por supuesto. Te vamos a echar de menos el próximo lunes, pero vuelves en gloria y majestad el subsiguiente. Javier, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue
Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.